Bien, bueno, mi nombre es Walter Berardo, soy licenciado en Administración y estudié Administración porque en realidad empecé estudiando Contabilidad, después me cambié a la carrera de Administración porque me gustó más, digamos. Siempre me gustó y tuve facilidad también para las matemáticas y la contabilidad y en consecuencia siempre me gustó la administración y el trabajo en equipo y el tema de estudiar los liderazgos y bueno, como también hice política toda la vida, digamos, la carrera de administración era lo más adecuado, sacando ciencias políticas, derecho, digamos, vinculada al área de las ciencias económicas, ¿no? Por ese motivo estudié administración. Entré a la facultad en el año 83, todavía con examen de ingreso. Ajá. Pero me terminé graduando en el año 95, 96, por ahí, porque dejé de estudiar y después retomé. En realidad, cuando fui elegido presidente del centro y después una serie de cargos inmediatamente después de ese, no le dediqué al estudio lo que podría haberle dedicado, digamos, ¿no? Por eso, no es que haya estado tanto tiempo estudiando, sino que mucho tiempo dejé de estudiar. Sí, bueno, fue un proceso obviamente apasionante para nosotros, digamos, por lo menos. Porque una cosa es asumir como presidente de un centro de estudiantes que ya viene funcionando y darle una continuidad, y otra cosa es prácticamente reinventarlo de la nada. Cuando yo empecé activamente a militar en el movimiento estudiantil, el centro ya estaba constituido. Yo entré, digamos, en el segundo mandato del centro de estudiantes, pero de todas maneras había que reconstruir todo. En aquel momento el centro tomaba ciertas posiciones políticas, gremiales, y tenía una fotocopiadora nada más. Y el proceso de normalización de la facultad, ahí sí participé mucho más activamente, ya casi como secretario general o presidente del centro. Digamos. Eso fue un trabajo realmente muy importante, digamos, porque primero que se revisaron todos los concursos que se habían realizado durante la dictadura, no se anularon directamente, porque había gente muy prestigiosa también, digamos, que daba clases en la facultad, y entonces se anularon solamente los concursos que estaban viciados de manera muy, muy grosera, digamos, ¿no? Pero hubo que realizar todos los concursos nuevos para que el claustro de profesores tuviera una masa crítica importante como para poder tener una representación en el consejo directivo. Hubo que reempadronar a todos los graduados que quisieran empadronarse para votar, y al mismo tiempo que se iban actualizando no los planes de estudio directamente, porque el plan de estudio se actualizó en el 87, pero sí varias metodologías. Se cambió, por ejemplo, en aquel momento se sacó el examen de ingreso y se hizo un curso preparatorio en el año 84. En realidad se hizo un examen de ingreso, pero donde ingresaban todos los que aprobaban el examen. No había cupo, había examen de ingreso, pero no cupo. Y ya en el año 85 se implementó el CBC, el ciclo básico común. Y también, bueno, las elecciones de estudiantes para tomar la representación en el consejo directivo y haber constituido el primer consejo directivo electo como corresponde de acuerdo al estatuto universitario, para nosotros fue un logro muy importante, que gracias a Dios hoy se toma como una cosa natural. Las elecciones, se renueva el decano, ¿no? Y está muy bien que así sea, pero en aquel momento fue una cosa muy, muy importante. Y empecé con la militancia partidaria en el año 82, cuando yo terminé el secundario, fue en el último año de secundario, que yo el secundario lo hice en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que nos habíamos ido a vivir allá con toda la familia por temas laborales. Y justamente en el 82 volvimos todos para la capital, y justo ingresé a la facultad en el 83, en marzo del 83. Y en agosto del 83 tuve la suerte de empezar a trabajar en la facultad. Bueno, las fuerzas estudiantiles estaban, bueno, la Franja Morada, que era la más importante, estaba la JP, la JUP, en
realidad Juventud Universitaria Peronista, con dos versiones. Una que representaba lo que se había llamado en el 70 y pico la tendencia, y otro que representaba el PJ más tradicional, digamos. La JUP Capital era esa, y la otra se llamaba JUP Regionales. Rubén Marcheschi era de la JUP Regional, y Carlos Pampillón, el de la JP Capital se llamaba. Después estaba el PC, el Partido Comunista, que en aquel momento era una organización importante, la Federación Juvenil Comunista, y el referente acá en la facultad, yo nunca supe el nombre, pero se llamaba Chiruli, el Partido Intransigente, la JUI en realidad, el Juventud Universitaria Intransigente, que ahí no me acuerdo quién era el referente, digamos. Pero, o sea, tengo la cara en la memoria, pero no. Estaba la CICE, Corriente Independiente de Ciencias Económicas, que era una agrupación independiente de izquierda, que el referente era Alejandro Otero. Peter, le decían acá, pero Alejandro Otero fue director de rentas de la ciudad y toda una trayectoria en la política, y la tiene todavía, y en la política de graduados también. Y después estaba una agrupación que se llamaba Nexo Revalúo, que había sido armada por Martín Redrado. Pero en esa época ya el responsable era Alejandro González Escudero, otra persona que tuvo una trayectoria muy importante en la política gremial de graduados, digamos. Estuvo en el consejo profesional y en todas esas áreas, todavía sigue estando, y es profesor de la facultad. Y después, bueno, estaba las fuerzas de izquierda más trotskistas, digamos, que era el MAS. En aquel momento era el MAS, todavía no se habían dividido. En el 84, 85, UPAU, que acá el referente de esta facultad era Juan Carlos Lynch, pues, más o menos para la misma época, vino lo que es el Movimiento Nacional Reformista a nivel nacional, que en esta facultad se llamaba Manuel Belgrano, la agrupación. En todas las de económica, Manuel Belgrano, de todo el país, ¿no? El centro estudiante en aquella época tenía 8 miembros, la comisión directiva, y Franja Mora obtuvo 4 de los 8, y después tenían representación la JUP, la JUI y el PC. En aquel momento el presidente del centro estudiante tenía doble voto en caso de empate. Después, en el año 84, se hizo una asamblea donde se elevó el número de miembros de la comisión directiva a 13, que es el número que tiene hoy, y bueno, ahí ya el presidente tenía un voto. En el consejo directivo había una división mucho más clara, que era una división que se había generado a nivel de los graduados. Estaba la lista blanca de graduados, vinculada al radicalismo, a un sector del peronismo, con Juan Carlos Cherbatín, digamos, como referente máximo del peronismo en esa lista blanca. Los referentes del radicalismo, bueno, eran varios: Concepción, Enrique García Vázquez, bueno, varios, muchísimos, tipo gente muy prestigiosa, el mismo Leopoldo Pornoy, que después fue decano de la facultad. Y después estaba la lista azul, vinculada más a los sectores liberales. Nosotros en aquel momento decíamos que estaban vinculados al proceso, y a nivel de profesores se repitió más o menos la misma división. Pero la coordinadora hegemonizó rápidamente toda la franja morada de la capital federal y de todo el país, te diría. Bueno, la coordinadora era muy ortodoxa, digamos, del alfonsinismo, y el otro grupo era más crítico del alfonsinismo. Algunos por izquierda y otros por derecha, algunos relacionados con el balvinismo y otros con, ya digo, la JRR, que había tenido su momento más importante en el año 73, 74, en esa época, ¿no? Esas eran las diferencias. En el año 82 y 83, antes de que asumieran las autoridades normalizadoras del gobierno democrático, fue una campaña muy importante en contra del arancel. Inclusive
se juntaron todas las chequeras que nos daban en aquel momento por pagar el arancel en la rotonda y se hizo una hoguera con las chequeras, qué sé yo. Bueno, posiciones muy fuertes vinculadas a la defensa de derechos humanos y el comienzo de las reivindicaciones gremiales, digamos, más importantes. Ampliaciones de horario en la cursada, más cantidad de cursos, que los profesores sean designados por concursos. Se empezó a imprimir apuntes a precios económicos en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes puso su fotocopiadora a precios mucho más baratos que las fotocopiadoras que estaban alrededor de la facultad. Básicamente eso, digamos. Después ya se empezó a incorporar otra cantidad de actividades como la organización de charlas, actividades extracurriculares, complementarias como clases de apoyo, cursos sobre liquidación de sueldos, cursos sobre temas que interesaban a los estudiantes en aquel momento. Y ya después, con el advenimiento de la computación como una cosa más masiva, se organizaron los gabinetes de computación, se empezaron a dar cursos de Excel, Word, todo ese tipo de cosas, pero eso ya fue rondando los 90, digamos, ¿no? Defendían una universidad más elitista, estaban en contra de la masividad y también ellos tenían sus diferencias, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría estaban a favor del arancelamiento de la universidad, que va de la mano con el elitismo, digamos, ¿no? Y nosotros, bueno, una universidad masiva, de excelencia, pero masiva, digamos, donde todo el mundo que quisiera estudiar tuviera la oportunidad de hacerlo. Esa es la principal diferencia. Ahí ya las diferencias eran de política nacional, digamos. La verdad es esa. La verdad es esa. Después, el resto de las cosas había una coincidencia bastante amplia. La militancia que nosotros hacíamos podríamos dividirla en el 50% era la política estudiantil y el 50% era la política nacional. Acá vos llegabas y para las elecciones había afiches de todos los partidos políticos pegados por todos lados. Después, con el tiempo se fue organizando lo que hay ahora, que a los estudiantes, depende de la época, ¿no es cierto? En la época de elecciones de estudiantes era más estudiantil, pero todas las campañas nacionales acá se vivían como una cosa absolutamente propia. Es positivo en tanto y en cuanto la gran mayoría de las agrupaciones, por más que no tienen como eje la política nacional, tienen alguna referencia nacional. Y en consecuencia los proyectos universitarios que cada uno tiene están enmarcados en alguna propuesta que tienen para el país. Más o menos, digamos, pero a mí me parece que aislar la política universitaria no es lo mejor, digamos. Sí priorizarla para los representantes de los estudiantes, ¿no es cierto? Tanto para los representantes de los estudiantes como de los graduados y como de los profesores, digamos. Pero me parece que una referencia nacional es deseable. Sobre todo en la vinculación de la universidad con los organismos del Estado. Nos parecía que la universidad, como una consultoría de los organismos del Estado, era una cosa correcta. Y la otra cosa que era importante fue el inicio de las pasantías para estudiantes. Que la gran mayoría de las pasantías estaban vinculadas al inicio de la práctica profesional. Y eso para nosotros, en la formación de cada uno de los estudiantes, era una cosa positiva también. Nosotros siempre lo defendimos. Y alrededor del año 85, 86, 87, esa fue la época en donde se inició. Hoy formo parte de la vida universitaria de una manera natural, ¿no? Por supuesto. Los responsables del área de extensión universitaria fueron los que lo llevaron adelante. No era una de las principales demandas en todo caso. La verdad es esa, en aquel momento, ¿no? Bueno, en aquel momento se ganó una banda horaria, ¿no? Porque antes las clases eran de 8 a 10, de 10 a 12, ahí había un interregno, hasta la 1, hasta las 13, y hasta las 23.
Entonces se iniciaron las clases a las 7 y se ganó una banda horaria en 2 horas de 7 a 23. Porque en aquel momento no teníamos el edificio nuevo que tenemos ahora, ni tampoco estaban las sedes de San Isidro, de Paternal, pero era complicado satisfacer la demanda en los horarios picos, tanto a las 7 de la mañana como después de las 17 horas, digamos. Porque esta carrera siempre se caracterizó porque la gran mayoría de los estudiantes trabajaban y estudiaban. Bueno, y esa reivindicación era de las más importantes, digamos. Y también una de las principales actividades que tenía el centro de estudiantes en la época de inscripciones era resolver los problemas de la gente que se habían inscrito en algún horario y por algún motivo no le había salido la materia. Entonces el centro de estudiantes hacía gestiones ante las autoridades para ver cómo se reacomodaba. Yo fui presidente durante el año 86, fin del 85 a fin del 86. Y el plan de estudio se reformó en el 87. Teníamos posiciones tomadas, no te quiero mentir y no me acuerdo cuáles eran los principales. Bueno, en aquel momento además se realizaban asambleas masivas para debatir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal es así que el Consejo Directivo, para debatir la reforma del plan de estudio, viajó a la ciudad de Mar del Plata. Menos cantidad de materias, sobre todo en la carrera de economía, la orientación de la carrera era una disputa, digamos, si más marxistas, los estructuralistas, los liberales, era todo se trataba era de adecuar a los tiempos los planes de estudio, pero en la economía había una disputa más. De todas maneras, el plan de estudio del 87 tuvo una impronta innovadora que fue la creación de las orientaciones. Había una cantidad de materias obligatorias y después una cantidad de materias optativas que los alumnos tenían que cumplir en una determinada orientación. En cada carrera había 3 o 4 orientaciones para elegir, ¿no? Sector público, en administración, comercialización, y ese tipo de cosas, ¿no? En términos de desafíos, la década del 90 fue una década, yo te diría que muy contradictoria para el centro estudiante, porque el centro estudiante se consolidó como una organización importante en la década del 90. Se crearon todos los gabinetes de computación, se empezó a tramitar una personería jurídica del centro de estudiantes, y a la vez la principal reivindicación política era una oposición muy fuerte a todas las políticas educativas del gobierno de esa época, digamos, ¿no? Con actos de intención de arancelar la universidad, que por suerte no llegaron a mayores, pero hubo que poner el cuerpo, digamos, por llamarlo de alguna manera, en aquel momento, digamos, para que eso no sucediera. Yo creo que la impronta de esa década fue esa. Fue la consolidación de los centros como instituciones formales, porque empezaron como instituciones más políticas, digamos, una cosa muy desde el punto de vista legal y orgánico, muy light, pero como organizaciones se consolidaron en esa época. Y la confrontación con el gobierno. No, me parece que ya se obtuvo sobre los 2000 la personalidad jurídica, ¿no? Bueno, la legalidad, digamos, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, las elecciones de los centros de estudiantes son la presentación de los balances de todos los años, digamos, son instituciones con arreglo a derecho, digamos. El beneficio que trae para el estudiantado creo que es que los dirigentes que asumen cargos en la comisión directiva del centro tienen que rendir cuentas de manera formal, digamos, no de manera informal como lo hacían antes, no solamente políticamente, sino que lo tienen que hacer
con el manejo de la economía y con el manejo formal de todas las cuestiones legales del centro estudiante. Y me parece que tiene una garantía en ese sentido. De la famosa facultad, los estudiantes vienen, cursan y se van. Pero sí, en aquel momento había una vinculación diferente, digamos, una efervescencia diferente de las cosas. Hoy, es como decís vos, no tienen un interés particular hasta que tienen un inconveniente. Pero sí, yo te digo, hay cambios también muy notables. Nosotros en aquella época por ahí organizábamos una charla con algún profesor importante que venía del exterior y llenábamos el lugar más grande que hubiera en la facultad. Hoy es muy difícil que los estudiantes concurran de manera presencial, excepto a las charlas que tienen que ver con su formación profesional, muy específicamente, digamos, ¿cierto? Las charlas que tienen que ver, por llamarlo de alguna manera, con la cultura general, o con la formación general, hay muy poca predisposición. Tanto el gobierno de Alfonsín como después del gobierno de Menem, digamos. Hasta esa época hubo algún diputado que era un referente de la juventud, ¿no? Por ahí venía, la JP lo traía a Chacho Álvarez a dar una charla, y nosotros lo traíamos a Marcelo Sturri, a Jesús Rodríguez, y era una convocatoria importante. No íbamos solamente los militantes, había gente que estaba interesada en escuchar, cosa que hoy no pasa, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que el cambio principal fue el viraje de posiciones políticas a representación gremial, casi exclusivamente. En un proceso que se fue dando de manera paulatina y que hoy es prácticamente el centro de estudiantes, una representación como un sindicato de estudiantes, digamos, que es lo que es, en definitiva, ¿no? Pero las reivindicaciones son gremiales y académicas, ¿no? Lo que tiene que ver con los intereses de los estudiantes. El cambio central es ese, sin ningún lugar a duda. Después de ser presidente del centro, me fui a trabajar al rectorado con Oscar Yuberov, que era el rector, trabajaba directamente con él. Después, en el año 90, fui secretario de extensión universitaria del ciclo básico común, durante 8 años. Sí, después fui secretario administrativo del bloque radical de la legislatura, después fui asesor en el Senado de la Nación, y después, siempre con algún vínculo con la facultad, digamos, ¿no? Esos son los cargos que tenía, lo que no quiere decir que me haya dejado de interesar o de participar en las cosas de la facultad. Pero después ya volví a la facultad como subsecretario general, cuando fue electo decano el doctor Barbieri. Fui 8 años subsecretario general, después fui secretario general, después volví al rectorado como subsecretario, y después volví acá en el 2018 cuando fue elegido el doctor Palen como decano, y bueno, acá estoy desde el 2018 como asesor del decano. Digo, administrar desde lo administrativo es lo mismo, digamos. El tema es, políticamente, es totalmente distinto, porque los intereses corporativos que se mezclan en el rectorado son mucho menores que de los de la facultad, digamos. El rectorado tiene que conciliar el interés de 13 facultades que tienen, no me acuerdo cuántas carreras, pero deben estar cerca de 100. La Universidad de Buenos Aires tiene bastante poca influencia desde el rectorado sobre las facultades, es más, entre comillas, una federación de facultades que una universidad. Los únicos lugares donde hay una interrelación en el ciclo básico común, donde están todos los chicos de todas las facultades, y después a nivel de posgrado hay bastante interdisciplinariedad. Pero después, bueno, las becas y ese tipo de cosas, pero hablando de política académica, las universidades las facultades tienen una autonomía. Yo creo que sería mejor que tuvieran menos autonomía, digamos. Yo creo que soy más partidario de la universidad que de la federación de facultades. La universidad que tenga su departamento de humanidades, su departamento de economía, su departamento de matemáticas, su departamento de
los profesores de todos los departamentos del Departamento de Economía darían clase en todas las facultades de la universidad que tengan alguna vinculación con ese área del conocimiento. Y yo creo que ahí la relación, digamos, y la interdisciplinariedad sería mucho mayor. Pero estamos hablando de reformas que para llevarlas a cabo sería muy complicado. Pero quiero decir, creo que tender a eso sería deseable. Me parece que la interdisciplinariedad debería estar mucho más presente en la universidad en los días que corren que lo que hay. Sí, no la departamentalización de la universidad, pero sí que la universidad tenga más injerencia. Por ejemplo, el proyecto inicial del ciclo básico común era un proyecto de 2 años, el ciclo básico común. Porque la tesis era que los cambios tecnológicos cada vez más acelerados cambian la necesidad de formación a nivel de especialización, pero que el conocimiento básico no cambia, digamos, la matemática es siempre la matemática. Entonces, la idea era dar una formación básica muy sólida durante los 2 primeros años y después una cosa mucho más flexible durante los otros 3 años, para que se pueda ir modificando y adecuando de manera mucho más rápida a los cambios. Ese fue el proyecto principal del ciclo básico, pero no se pudo vencer la resistencia corporativa. El argumento principal era que la demanda de los estudiantes, cosa que es cierta, era especialización desde el primer momento. Los estudiantes quieren entrar a la facultad y estudiar lo que vinieron a estudiar desde el primer momento. No comprenden la importancia de la formación básica. Entonces, con ese argumento se frenó rápidamente. Pero bueno, yo creo que hubiera sido interesante, tanto en la política de investigación como en el ciclo básico, como a nivel de posgrado, que también hay varios posgrados que dependen de parte más de una facultad. Yo creo que la búsqueda de la eficiencia es una característica importante, digamos, ¿no? Y de la eficiencia y el pragmatismo, diría yo. Y yo diría que la Facultad de Derecho se podría comparar, digamos, pero después el resto, la antítesis son la Facultad de Filosofía y la Facultad de Sociales, digamos. Bueno, y la capacidad de gestión que caracteriza a los dirigentes de esta facultad es importante, ¿no? Por eso se ha podido construir un edificio, el edificio histórico de la facultad está en condiciones bastante aceptables, diría yo, y está en mantenimiento permanente. Ustedes saben que este edificio no fue construido por la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Que la Facultad de Medicina. Por eso está la morgue. Yo creo que los desafíos hacia el futuro, tanto para la universidad como para la facultad, son 2. Primero, adecuarse a la virtualidad y a la educación a distancia de una manera seria y eficaz. Me parece que eso, lo que se viene, es inevitable. Fue asentado durante la pandemia y nunca más se volvió para atrás de manera al 100%. Y yo creo que preparar a todos los recursos de la facultad, tanto la infraestructura como los recursos humanos, los profesores y el personal no docente, adecuarlo para que estén en condiciones de brindar ese tipo de educación, es un desafío importante, porque la diferencia entre la clase presencial y una clase virtual es muy importante, tanto la sincrónica como la asincrónica, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que el desafío que se viene es el de la duración de las carreras. Ya se acortó hace poco la carrera de medicina y yo creo que hay una demanda importante para acortar las carreras. Y el desafío de acortar las carreras y no perder calidad de excelencia en la formación
es un desafío, pero hay que hacerlo porque si no, creo que el sector privado va a tomar una distancia importante en cuanto a la satisfacción de la demanda. No en cuanto a la calidad académica, pero sí en cuanto a la satisfacción de la demanda. Me parece que los dos grandes desafíos son eso. El organismo que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales y privadas ha emitido una declaración en donde hay un cambio sustancial en cuanto a la cantidad de horas, que es una sugerencia, digamos, ¿no? Porque hay que modificarlo estatutariamente y las leyes de educación, ¿no? Pero la sugerencia establece, en lugar de establecer horas mínimas para las carreras, se establecen horas máximas. Con lo cual, creo que de 2.600 horas máximas, mínimas eran las de la licenciatura hasta ahora, y están proponiendo 2.500 a 2.600 como horas máximas. Con lo cual las carreras pueden adecuarse, empezar a adecuarse a esa modificación, sin dejar de tener los avales que corresponden de acuerdo a la ley y a la CONEAU y a todos los organismos que regulan la vida académica, ¿no? Bueno, en posgrado hay un avance muy grande, pero yo creo que en las carreras de grado, por lo menos en algunas, no sé si en todas, hay que avanzar bastante. Hay universidades que tienen la carrera completa que se pueden hacer de manera virtual. No sé cuál será el nivel académico, digamos, pero yo creo que en algunas carreras se puede avanzar en la virtualidad. La de contador, la de administración, incluso la de economía, digamos. Yo creo que por ahí, por ese lado, creo que la de actuario es la cosa más rígida, matemática, digamos, ¿no? Por lo cual la interacción más directa ahí